bueno, pues ya podemos dar comienzo al webinar, ¿vale? Lo primero que sí que vamos a necesitar es que nos confirméis, ¿vale? Que se ve las diapositivas, ¿vale? Según las vayamos pasando. Si, por ejemplo, alguien puede decirnos si ve la pantalla completa con la diapositiva. Sí, se ve completa. Pasar a la siguiente y Vale. ya confirmarnos también Vale. si se puede, vale, perfecto, ¿no? Que se pueden pasar las imágenes y tal. Vale, perfecto. Pues si ya lo veis todos, pues comenzamos. Y disculpad el retraso. Vale, pues nada, bueno, vamos a empezar. Bueno, pues nada, este webinar lo que nosotros queríamos principalmente es transmitir la importancia que tiene la marca como activo intangible para las empresas. Entonces queremos hacer pues, una parte un poco más centrándonos en la parte, en el valor de la marca en sí, y luego también un poco en una parte técnica para que se entienda lo importante que es contar con un asesoramiento especializado a la hora de hacer un registro, ¿vale? Lo primero que tenemos que responder es, o entender principalmente es lo que es una marca, en qué consiste. Como pone ahí, pues es un signo distintivo que permite distinguir los productos y servicios de una empresa en el mercado. Pero, ¿de qué forma se identifica o se diferencia una marca en el mercado, ¿no? Pues esa es la pregunta. ¿O cuál es el objetivo real de registrar una marca que pueda diferenciar un producto o un servicio? Pues es principalmente la mente colectiva del consumidor, es decir, que el consumidor en el momento en el que piensa en un producto, en una marca, lo asocie con un producto o servicio determinado o con una empresa determinada. Este es el objetivo prácticamente de todas las empresas, conseguir que sus marcas alcancen el fenómeno que es conocido en el término inglés como el top of mind, que es básicamente que empiecen a asociarse un producto o un servicio determinado con la marca en sí y en definitiva con una empresa concreta. Ejemplos que podemos dar, digamos, unos ejemplos muy claros, como son, por ejemplo, la marca Coca-Cola a la hora de hablar de los refrescos, la marca Nike a la hora de hablar de la ropa del equipamiento deportivo o la marca Apple en electrónica. Pero la marca no solo sirve para identificar o diferenciar productos y servicios, sino que ya en sí misma en muchas ocasiones se ha utilizado para transmitir valores sociales, como puede ser en el caso de la marca Coca-Cola, pues el American Way of Life, el capitalismo o en muchas ocasiones también la felicidad con los anuncios que se hacían de Navidad, representando un poco el momento de disfrute que los personajes que salen en los anuncios tienen cuando se toman una Coca-Cola. Luego también otro ejemplo de otra transmisión de valores sociales es la marca Nike, a la que hemos hecho referencia previamente. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Tiger Woods, que fue muy exitoso en el pasado, pero durante una etapa en la que tocó fondo con problemas con el alcohol y con las drogas, perdió todos sus patrocinios y Nike, digamos que creyendo un poco en los valores que esta marca representaba, invirtió o apostó por no retirar la financiación y los anuncios sobre Tiger Woods, y hace muy poco volvió a ganar y la marca obtuvo ganancias millonarias por haber apostado por él. Entonces, digamos que cayó o fue una apuesta arriesgada, pero al final Nike salió ganando. Y otro ejemplo de transmisión de valores sociales es la marca Apple, que pues podemos entender un poco con el fenómeno de su creador, Steve Jobs, representa un poco el emprendimiento. Todos hemos oído la famosa historia de comenzar en un garaje y toda esta historia, ¿no? del crecimiento personal, hasta haberse convertido en un fenómeno de masas. Incluso la gente pues, se ha convertido a Steve Jobs en un auténtico mesías, y incluso la marca en sí da una cierta ilusión de exclusividad, a pesar de que es un producto que prácticamente hoy en día todo el mundo tiene algún producto de Apple.
Por otra parte, también se ha producido que ciertas marcas alcanzan tal prestigio que en sí misma se deja ya de representar el producto o el servicio y se puede incluso probar suerte en otros sectores. En estos casos, por ejemplo, tenemos la marca Virgin, que pasó de producir discos al sector de las telecomunicaciones y al mundo fitness, es decir, es una marca que ya tiene tal prestigio que puede competir en diversos mercados y diferenciar diferentes productos sin empezar desde cero como otras empresas, o el caso de Amazon, que pasó de comercio electrónico a streaming y bueno, ahora se está hablando también de su inversión en los viajes al espacio. Y luego, por poner un ejemplo contrario al prestigio, digamos, y al valor social de marcas, pues queremos poner el ejemplo de cómo también puede producirse el efecto contrario, que una marca caiga en desgracia y que decida reinventarse porque se asocia a ciertos fenómenos pues, que le causan una mala reputación a la empresa. En este caso tenemos el ejemplo de Burberry, que es una marca que utilizaba sus cuadros, es muy famosa por el estampado de cuadros, y la idea, digamos, que siempre fue pues representar, digamos, la aristocracia y de ser una marca selecta, pero con ciertas películas sobre hooligans que se empezaron a rodar en los años 2000 y algunas series, por ejemplo, como Little Britain, que presentaba a los chaps, que era la clase obrera inglesa, se veía todos los personajes vistiendo con este tipo de marca. Entonces la empresa lo que decidió fue darle un vuelco a su imagen, principalmente la de los cuadros, cambiar los estampados para que se la dejara de asociar con un fenómeno que realmente no era el objetivo en su momento. Vale, y ahora comenzamos con la parte, pues bueno, para saber qué se puede registrar y bueno, pues qué diferencias hay entre la denominación social, el nombre comercial, la marca y el rótulo, que en muchas ocasiones se plantea por las empresas a la hora de proceder al registro en las diferentes oficinas, ¿vale? Entonces tenemos por una parte la denominación social, ¿vale? Que identifica a la empresa en el tráfico jurídico y le otorga pues derechos y obligaciones, ¿vale? Es lo que se realiza un poco pues para obtener el NIF y bueno, pues constituir un poco la empresa. Por otro lado tenemos el nombre comercial que identifica la actividad a la que se dedica una empresa dentro del mercado. Por otro lado tenemos la marca que identifica productos o servicios de la empresa y por último tendríamos el rótulo que como ponemos identificaba el local de negocio. ¿Por qué? Porque anteriormente el rótulo se permitía su inscripción dentro de la Oficina Española de Marcas y Patentes y actualmente ya esto no ocurre así porque lo que se registra realmente es la marca o el nombre comercial y con esto ya puedes operar y ponerlo en tu establecimiento sin necesidad de reconocer al rótulo pues una categoría diferente. Entonces, en este cuadro, en esta tabla, hemos querido representar las diferencias que hay entre unos y otros. Como decimos, la denominación social es lo que nos habilita para actuar en el mercado, ¿vale? Y para firmar contratos y, por ejemplo, para dar de alta a los trabajadores en la seguridad social, etcétera. Es decir, para operar en general y poder obligar a nuestra empresa. Tenemos el ejemplo más claro, pues como hemos puesto Industria de Diseño Textil S.A., Telefónica Móviles de España S.A., es decir, cada empresa tiene una sola. Por otro lado, es obligatorio, por tanto, para poder actuar, el tener una denominación social y el registro se realiza en el registro mercantil. Por otro lado, tenemos el nombre comercial y la marca. Aquí puede ser el mismo o pueden existir varios y pueden ser diferentes unos que otros, ¿vale? Puede coincidir incluso con la denominación social, pero puede ser diferente, como luego veremos en algunos ejemplos y como los que tenemos en el propio cuadro, que como vemos, Inditex viene de Industria de Diseño Textil, S.A., y luego pues tenemos, por ejemplo, dentro de las marcas, Zara Home, porque como decíamos, identifica ciertos productos o servicios. Es decir, en este caso estaría asociado a los productos principalmente de casa. ¿Vale? Tanto el nombre comercial como la marca no es obligatoria su inscripción, pero sí se derivan muchísimas ventajas.
por el hecho de nosotros tener la denominación social en el registro central, nosotros no estamos protegidos, no está protegida la marca con la que actuemos en el mercado, por lo tanto otros la pueden utilizar, ¿vale? Y en este caso, como decimos, aunque hemos referido a la Oficina Española de Patentes y Marcas, también como luego veremos en el ámbito europeo, tenemos también otras oficinas como es la EUIPA, ¿vale? En este caso hemos cogido un poco unos ejemplos de dónde se publican, como decimos, la publicación de las marcas es pública, se puede acceder a cuáles están inscritas. Entonces un ejemplo claro lo tenemos con BBVA, ¿vale? Que el titular, como vemos, es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., que esta sería la entidad, y por otro, y como decimos, la marca es BBVA, que es lo fácil, lo que más o menos conocemos todos. ¿Vale? Y como veis, a su vez la marca protege pues, ciertos productos o servicios, como hemos indicado, y en el ejemplo que aquí ponemos, la clase, porque siempre hay que elegir una clase, como decimos, los productos que se protegen, y ahí tenemos pues que protege servicios de publicidad y negocios, es decir, que se incluyen diferentes servicios que quedan abarcados por esa marca, de tal manera que permite un uso exclusivo. Otro ejemplo aquí tendríamos sería el de nombre comercial, que como veis es mucho más escueto, es decir, simplemente hace referencia a una actividad, como hemos dicho, negocio dedicado a gestión administrativa, ¿vale? Y por otro lado, como decíamos también, pues Tarajón, el titular, como veníamos diciendo, siempre es la entidad, la persona jurídica, ¿vale? Y Tarajón, pues se vincula a una serie de productos o servicios que quedan protegidos o amparados por esa marca. Como decimos, todo esto son ejemplos de cómo se puede acceder a los registros públicos y donde queda toda constancia para que otros, si intentan utilizar la marca, puedan consultarlo y eviten utilizar la misma. Como ejemplos claros, por lo tanto, de lo que hemos venido diciendo, yo puedo, mi empresa se puede llamar Estructuras de Hierro SL, pero si yo en el mercado vengo utilizando ferro, obviamente esto no va a quedar protegido porque yo tenga inscrita en el registro central mercantil mi sociedad, ¿vale? Necesitaré inscribir ferro, si no otros pueden pisar ese nombre y pueden empezar a operar a través del mismo e impedirme a mí incluso la utilización, ¿vale? Y ferro puede ser el ejemplo claro de marca o de nombre comercial, como decimos puede coincidir, pero en el caso del tercer ejemplo que tenemos de estructura fuerte, estructura súper fuerte y estructura ultra resistente, son para aquellos casos en los que ya tenemos determinados productos, ¿vale? Y cada uno de ellos, una línea o una gama, queremos que cada uno tenga una marca propia, ¿vale? Entonces estos son ejemplos de ello. Entonces, la duda que puede surgir es, oye, ¿qué diferencia por lo tanto hay entre el nombre comercial y la marca? ¿Qué debo registrar o cómo lo debo registrar? Pues en este caso, la mayor parte de las empresas siempre optan por el registro de marca. ¿Por qué? Porque tiene un mayor carácter de internacionalización, es decir, si lo quiero registrar en otros países a través, por ejemplo, de la marca comunitaria, sí tiene reconocido la marca esta oportunidad y no, por el contrario, el nombre comercial. Y por tanto, existe una mayor protección, como decimos, para esa marca, ya que existen convenios internacionales, convenios europeos, etcétera, como el convenio de París, que tan solo hablan de marca y no de nombre comercial. Es mucho más difícil encontrar en otros países la referencia al nombre comercial. Por eso muchas empresas simplemente registran todo como marcas. Vale. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de la pregunta que nos dice, que es dónde registrar la marca, ¿no? O qué trámites debemos hacer para conseguir el registro de la misma. En este caso, lo que tenemos que dejar claro es debemos apuntar los tres elementos clave del registro y de la marca. En primer lugar, la protección, que es territorial. Podemos registrar la marca con carácter nacional, con carácter comunitario o con carácter internacional. En segundo lugar, que la marca no queda registrada para siempre, tenemos que renovarla cada 10 años. Y en último lugar, que tenemos que tener en cuenta siempre, cuando decidimos registrar una marca, que hay que pagar tasas públicas en las diferentes oficinas en las que se hace el registro. Por tanto, se considera muy importante que haya un asesoramiento experto para este tipo de cosas, porque en primer lugar las tasas cambian dependiendo de las oficinas,
En algunos casos el cálculo varía dependiendo de la clase que registremos y no se mantienen constantes, no hay unas tasas fijas, sino que van cambiando cada cierto tiempo. Entonces necesitamos en muchas ocasiones consultar con expertos que sepan sobre esto para que nos puedan asesorar del momento más ventajoso para realizar tanto el registro, elegir la oficina que mejor nos viene y en su caso también que estén atentos para los plazos de renovación y que no nos caduque la marca. En referencia al registro internacional, pues un poco como se ve, como hemos hecho referencia antes, tendríamos la posibilidad de registrar la marca nacional. Aquí os hemos puesto la Oficina Española de Patentes y Marcas, obviamente porque estamos en España, pero no quiere decir esto que no se puedan presentar solicitudes de marca nacional en otros estados diferentes. Nos centramos aquí en este caso. En el caso de que cualquier empresa quisiera registrar su marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que quede clara que la protección solo sería el suelo español. Luego pasaríamos a hablar de la marca europea. En este caso, se registraría ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la WIPO, que tiene sede en Alicante. En este caso, la protección se produciría en toda la Unión Europea. Aquí es importante destacar un aspecto, que es el registro de la marca comunitaria tiene carácter unitario y con esto quiero decir, tiene ventajas porque nos protege dentro de toda la Unión Europea, pero tiene ciertas desventajas en el caso de que, por ejemplo, un Estado decida que nuestra marca incurre en algún tipo de prohibición y se nos rechace el registro porque no podríamos registrarla al tener este carácter unitario. Por eso hemos puesto ahí con asteriscos la posibilidad de transformación, porque en estos casos, si por ejemplo, digamos que quiero registrar mi marca comunitaria y en algunos países de la Unión Europea se me denegara la posibilidad, sí tendría la posibilidad por el medio del procedimiento de transformación de cambiar mi solicitud de registro de marca comunitaria a un registro de marca nacional en los estados que sí se me hubiera permitido el registro. Como ventaja, por ejemplo, que esto es importante saberlo, en caso de que la Unión Europea se fuera ampliando, se produciría la protección automática en estos territorios con todos los derechos para nosotros como titulares. Y el último caso que sí que os hemos marcado ahí, el Reino Unido, es que lo habíamos pasado, pero vamos, os hemos dejado en la foto lo de Reino Unido para que quede claro que a partir de ahora, con el Brexit, ya nuestro registro comunitario no nos va a proteger en este territorio. Pero bueno, como nos viene ya en la siguiente diapositiva, que hemos hecho referencia a la solicitud de marca internacional, tendría aplicación en este tipo de registro. Debemos aclarar también sobre la marca internacional que no es registrable en todo el mundo, ¿vale? Entonces, el sistema de Madrid, que forma dos tratados, que son, como veis ahí, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, está formado por una serie de países que firmaron estos arreglos, estos tratados, que es un total de hasta 126 países, un total del 80% del comercio mundial, por tanto, es una protección bastante grande en el ámbito comercial mundial. En este caso tenemos que hacer una diferencia con el registro comunitario. ¿Por qué? Porque en este caso sí que se puede registrar como marca internacional en uno o en varios países simultáneamente. Podríamos hacer o solicitar el registro de la marca internacional en todos los países que quisiéramos en nuestro registro, pero tenemos que contar obviamente que, claro, las tasas de cada oficina pueden ser diferentes y en un solo registro puede salirnos, pues dependiendo de lo que nos cobre una oficina, muy alto dependiendo de dónde queramos realizar este registro. Por último, sí que esto es muy importante saberlo, hay un requisito previo que es que haya una solicitud o un registro o en una oficina nacional o en la WIPO. Por tanto, no podemos, si yo no tengo registrada mi marca en ninguna de estas oficinas o no tengo derechos como titular de la misma, no puedo ir directamente a solicitar la marca internacional, sino que previamente tengo que pasar por el trámite de solicitud o de registro. Con esto quiero decir que simplemente solicitando el mismo podríamos ya pedir la marca internacional, no tenemos que esperar a que se nos registre. Hemos incluido algunos ejemplos, por ejemplo, de referencia al carácter territorial de la marca, para que podamos comparar cómo una marca puede llamarse de diferente forma en diferentes países sin perder su titular los derechos sobre la misma.
Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos de la marca Axe, se decidió que en aquellos territorios de países de la Commonwealth en los que se habla inglés, se cambiara el nombre a Lynx porque la marca consideró que ponerle el nombre de hacha, que es la traducción en inglés, a un desodorante era muy agresivo. Luego más ejemplos que tenemos, pues, por ejemplo, el caso de Rexona. Como podéis ver, pues eso, que en diferentes países tiene diferentes nombres. Más ejemplos de esto, pues podemos ver, por ejemplo, el Mr. Proper, que tiene diferencias, es el famoso limpio en España, pues diferentes nombres dependiendo del territorio en el que se encuentre. Entendemos que la empresa pues decidió que tenía más gancho, más tirada el nombre dependiendo del país en el que realizaba el registro. El último caso, o el que ponemos como ejemplo, es el de Vodafone, que compró la compañía Telecom, que es una compañía que está muy arraigada en África, es una compañía sudafricana, y pues por ventajas comerciales o por oportunidades, Vodafone decidió pasar el nombre a Telecom para que en África quedara claro que la compañía, digamos, seguía siendo la misma o por básicamente encontrar un mayor peso o tirón ante los consumidores. Vale, y ahora pasamos a hablar, bueno, pues un poco si toda marca es susceptible de registro. Como hemos visto, hay unas tasas públicas, entonces por eso insistimos en que es importante pues contar con asesoramiento previo por evitar que paguemos una tasa bastante importante y posteriormente nos denieguen el registro porque nuestra marca pues no es válida. ¿Vale? Generalmente, como decimos y tal y como se establece en la ley de marcas, se puede registrar todos los signos, ¿vale? Y obviamente siempre tendemos a pensar que únicamente van a ser palabras o palabras con imagen o con un logo y como veis pues hay diferencias, diferentes tipos de marca que se pueden registrar, tanto ya sean dibujos, letras, cifras e incluso colores. Si bien es cierto que en estos casos puede resultar más complejo, ¿vale? El registro y por eso de ahí la importancia de ese asesoramiento. Lo esencial en todos estos supuestos, pues por una parte que permitan, que esos signos permitan distinguir productos o servicios y por otro lado ser representados en el registro de marcas. Más adelante además también hablaremos de que existen una serie de prohibiciones que habrá que tener en cuenta para que nuestra marca o la que pretende el registro no incurra en ninguna de ellas. Pues bien, en función de esto, podemos distinguir también distintos tipos de marca en función del titular y de la finalidad que se pretenda. En primer lugar, la marca individual. Esto es la más común, pues como hemos visto antes, Zara, BBVA, es decir, que tienen un solo titular e identifica pues, los productos y servicios de una determinada empresa. Marcas colectivas. Pues bien, en este caso, como decimos, son aquellas en las que el titular es una asociación, ¿vale? De fabricantes, comerciantes, etcétera. Entonces, lo que permite es dar cierta confianza. Además de, por ejemplo, la marca que nosotros utilicemos en el mercado, podemos utilizar la de esa asociación a la que pertenecemos como miembros. Un ejemplo, pues por decir, Pescado Fresco del Litoral de Murcia, ¿vale? Que pertenece a la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores. Pues bueno, en estos casos, como decimos, da cierta relevancia o cierta confianza al consumidor, porque tienes atrás pues, el amparo de esa asociación. Y luego tenemos las de garantía. Las de garantía certifican productos o servicios que se entiende que tienen una determinada calidad, que se han producido de una determinada manera y el titular no tiene por qué ser una asociación. Entonces, lo esencial en este caso para diferenciar cuáles son las de garantía y cuáles son las colectivas es, como decimos, que en el caso de las colectivas tan solo pueden solicitarla, es decir, tan solo pueden utilizarla los miembros de esa asociación y por el contrario, las de garantía, lo que realmente implica poder utilizarlas cualquiera siempre que el titular de esa marca de garantía verifique que ese producto o servicio que quiere utilizar esa marca de garantía pues ha pasado pues un determinado nivel de calidad, un determinado proceso de producción, etcétera, y así puede utilizar esa marca de garantía. Vale. Bueno, y ahora vamos a hacer referencia al tipo de marcas que se pueden registrar según su formato, para que entendamos un poco las diferencias. En este caso, bueno, como se van apareciendo
varios ejemplos para que quede claro. Pues vemos la denominativa, en este caso están exclusivamente formadas por palabras, por letras o por números. No tienen, lo que debemos destacar es eso, que no tienen características gráficas. A diferencia de, como vemos, las figurativas, que en este caso sí que son signos y son representaciones gráficas. No obstante, sí que hay que destacar que es, por ejemplo, en un signo sí que puede incluir también, por ejemplo, unas palabras, letras o números, pero tiene que estar formado por un elemento gráfico. Y también destacar una cosa importante o diferencia importante es que si, por ejemplo, hacemos un registro de una marca denominativa y posteriormente queremos utilizar el signo con esa misma palabra ya registrada previamente, tendremos que hacer un registro nuevo. Por tanto, es muy importante también determinar o tener claro previo registro lo que queremos utilizar como signos, porque muchas veces a lo mejor tenemos varios y creemos que el simple registro de uno de ellos nos va a permitir la utilización del resto de marcas o que vamos a estar protegidos y tener dicha titularidad, y no es así. Luego encontramos marca tridimensional, marcas formadas por elementos tridimensionales, como puede ser el Toblerone. Tenemos ahí el siguiente ejemplo, me parece que hace referencia a varias. En algunas de ellas, como podéis ver, la misma tableta de Toblerone que tiene los elementos denominativos en la misma. Referencia a botellas, por ejemplo, si no me equivoco, hay algunas botellas y diseños de Coca-Cola que también están registrados como estos. Pues podemos encontrar varios ejemplos. Luego, como marcas de recepción, de posición, pues son marcas, digamos, que se destacan por estar en algún lugar determinado, evitando que otras marcas puedan utilizar dicho elemento de posición, como podemos ahí ver los ejemplos de las zapatillas que se utilizan. Luego, en referencia a las marcas de patrón, que simplemente son pues eso, repetición de elementos, por ejemplo, como curiosidad, antes hemos hablado del ejemplo de Burberry. Pues el ejemplo de la izquierda fue la marca de la izquierda es un estampado que Burberry luego puso en circulación cuando quiso evitar la asociación de los cuadros con la marca. Luego encontramos símbolos o registro de color. Lo más importante, pues que no tenga contornos. Bueno, pues son imágenes compuestas o por un color o por una combinación de colores. Ejemplos, pues tenemos el color lila famoso de las chocolatinas Milka, el verde y amarillo de BP o el azulgrana del Fútbol Club Barcelona. Y este otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos, que es un caso que llegó al Tribunal Supremo en España, de las compañías Orange y Yastel, que ahora mismo son la misma, pero en aquel momento se tuvieron un litigio por el naranja, porque Orange presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de registro de este color y Yastel se opuso, determinando que ellos también querían utilizar el naranja y por tanto no querían que perder el derecho al uso del mismo. Finalmente se falló a favor de Yastel y el Tribunal Supremo consideró que el naranja o este naranja que se quería registrar era demasiado genérico y por tanto no se debía evitar el uso a otras compañías del mismo color. Luego, más marcas que tenemos que podemos registrar, pues marcas sonoras, por ejemplo, pues tenemos ahí pues, varios ejemplos de la Century Fox, de las series de HBO. Quien se acuerde de las series así más famosas, como puede ser Los Soprano, pues el inicio de la serie siempre aparecía como una televisión que se encendía. Ese sonido, por ejemplo, es un ejemplo de marca sonora. O la marca PlayStation también nada más iniciar la misma. Marcas de movimiento, pues que están compuestas por un movimiento, por un cambio de posición. Por ejemplo, Vodafone tiene a la hora de registrar, digamos, esa O roja, pues tiene una forma de movimiento que solo pueden utilizar ellos para realizarlo. Luego, en ejemplo de multimedia, que son combinaciones de imágenes y sonidos, como se pueden ver en el ejemplo.
Y creo que nos quedan sí, las marcas de holograma, pues la holografía, que consiste en la creación de imágenes tridimensionales, imprimiendo en una película fotosensible un rayo láser. Y más o menos creo que hemos dicho todo. Sí, a continuación vamos a comentar las prohibiciones, como os decíamos, en las que puede incurrir el registro de una marca y que puede ocasionar que rechacen el registro, ¿vale? Entonces se diferencian en absolutas y relativas. Vamos a comentar algunos ejemplos por encima, pero la idea que se tiene que quedar es que en las absolutas afectan a la marca en sí, ¿vale? Responden a un interés general de que esa marca pues no se registre. Como luego veremos los ejemplos, que quedará más claro. Y respecto de las relativas, se refieren a derechos anteriores que pudieran tener terceros, ¿vale? Entonces responden, por el contrario, a intereses particulares o privados, ¿vale? Entonces, dentro de los ejemplos que comentábamos, tenemos esta clasificación y dentro de las absolutas tenemos que, por ejemplo, no sean suficientemente distintivas, ya sea para lo que son los productos o servicios o porque el propio signo tenga carácter distintivo porque sea muy simple o muy complejo. Luego tenemos otros en los cuales, por ejemplo, se designa una especie, calidad, cantidad, destino, valor o, por ejemplo, procedencia geográfica que se considera que es común o usual y que puede impedir a otros competidores usarlo en productos o servicios similares, de tal manera que se establezca una especie de monopolio. Un buen ejemplo, pues para vinos, si quisiéramos un registro de marca que fuera Vendimia de 1985. ¿Vale? Por otro lado, tenemos a su vez aquellos casos en los que se pretende el registro de una palabra habitual o usual en el lenguaje común. Por ejemplo, si pretendiésemos establecer como marca, registrar como marca colchonero, culé, broker o madridista, ¿vale? Y en estos casos hay que atender a que en ocasiones podría ser susceptible de registro una palabra de uso habitual siempre que fuera acompañada ya de un elemento que le dotará de distintividad. Por ejemplo, no solo el elemento denominativo, sino con un logo o con algún elemento, como decimos, figurativo, como hemos visto anteriormente. Luego tenemos aquellos casos en los que se pretende, por ejemplo, el registro de una forma o contenido usual. Como si recordáis antes cuando hemos hablado de las marcas tridimensionales, decíamos que el Toblerone se ha permitido con ese elemento que aparece pues, descrito el Toblerone con su marca denominativa y con una forma determinada y unos colores determinados. También lo que ocurría en la botella de Perrier que antes hemos visto. Esto es así porque se permite el registro de esa forma siempre que venga con algún otro elemento que directamente ya sí le dote de carácter distintivo. Luego tenemos, por ejemplo, que lo que se pretenda registrar pues, sea contrario a la ley, al orden público, a las buenas costumbres, como puede ser pues, utilizar nombres de organizaciones ilegales tipo de Ribatasuna o cosas parecidas. O cuando, por ejemplo, se puede inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico. Por ejemplo, si utilizamos más café para un producto que nada tenga que ver con café o teca de Kenia para muebles pues, que no estuvieran hechos en Kenia. Y que también se pretendiera registrar un signo oficial especialmente protegido. Por ejemplo, que se pretendiera el registro del escudo de España. Como vemos, estas prohibiciones absolutas afectan a intereses generales. Y por otro lado tenemos las prohibiciones relativas, que en este caso afectan a alguien que ya tuviera registrada su marca, es decir, a derechos existentes ya con carácter anterior. Importante entender que se considerará como marca anterior, no solo aquellas que se encuentran registradas, ¿vale? Sino aquellas también que hayan solicitado el registro anterior, previo a nosotros, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que afecta tanto a productos idénticos como incluso cuando esa marca pues, haga referencia a productos que puedan ser semejantes a una marca anterior. Era lo que comentábamos anteriormente de las clases, que nosotros cuando vamos a registrar una marca tenemos que pensar qué productos o servicios queremos amparar o abarcar con esa marca. Y algunos ejemplos pues, de todo esto son el de Mitsubishi Pajero, que en España se llamó Montero. ¿Por qué? Porque previo al registro se consideró que
quizá podría entenderse como contrario a las buenas costumbres o al orden público el utilizar la palabra pajero, que sí se utilizaba en otros estados, pero que en el caso de España pues podría dar lugar a, pues eso, a confusión y que el término no sonara muy bien. Otro caso tenemos el de Hungry Jacks, que en este caso es en Australia, que todos conocemos, pues bueno, el Burger King, ¿vale? Pues cuando se pretendió el registro en Australia, resulta que en la ciudad de Adelaida ya estaba esta marca registrada, por lo que se ofrecieron diferentes nombres al franquiciador del país y este optó por Hungry Jacks. Posteriormente, en 1996, el derecho sobre la marca que existía de Burger King allí en Australia caducó y entonces se planteó el comenzar a utilizar ya la denominación Burger King. En este caso, franquiciador y franquiciados se opusieron porque ya Hungry Jacks era conocido por todos y por lo tanto prefirieron esto y en este caso pues ganaron y ahora mismo en Australia si te quieres comer una Whopper pues no te la vas a comer en el Burger King sino en Hungry Jacks. Tenemos también el caso de Corona, anteriormente, vamos, desde junio de 2016 se llama Corona, pero anteriormente existía ya un registro previo y se la conocía como Coronita. ¿Vale? Ahora ya se ha establecido con carácter general el término Corona porque la empresa que en su caso tenía un poco este nombre registrado se ha centrado en que se llame Corona para una línea de vinos y en este caso Corona para cervezas. Y por otro lado tenemos ya por último el caso de Dunkin' Donuts o Dunkin' Coffee. Pues bueno, cuando se pretendió el registro pues en España, mientras que en América pues el término donut puede ser utilizado por cualquier compañía porque pues es un término habitual, aquí en España no era tan habitual y ya se encontraba registrado. Esto en este caso por Panrico. Entonces en un primer momento se llegó a un acuerdo de colaboración para utilizar la posibilidad de utilizar donuts en la marca y cuando ese acuerdo de colaboración cambió porque cambiaron los dueños en Panrico y tal, pues esto provocó que al final aquí en España se haya quedado el Dunkin' Coffee porque ya no tiene posibilidad de utilizar pues la palabra donuts en la marca. Vale. Bueno, pues ahora vamos a, después de estos ejemplos que hemos dado, vamos a hacer ya referencia a las ventajas que tiene registrar una marca. Es decir, ¿gano algo realizándolo o realmente no tiene sentido? Hemos hablado antes de la importancia de la marca, de los valores sociales, del prestigio, etcétera, pero queríamos hacer referencia también a centrarnos en cosas más tangibles para un empresario que no sea Coca-Cola, básicamente. En primer lugar, te asegura que no haces nada ilegal, es decir, no utilizamos una marca, estar utilizando, por ejemplo, nuestra marca sin tenerla registrada, podría producir que estuviéramos utilizando una marca que en realidad sí pertenece a alguien y por tanto nos podemos estar enfrentando a demandas civiles e incluso a demandas penales, a denuncias penales. El artículo 274 del Código Penal tipifica algunas conductas de este tipo que van desde 1 año a 4 años de prisión, dependiendo si son ventas ya al por mayor o ventas al por menor entre de 6 meses a 3 años. Entonces se introducen este tipo de penas, como puede ser también vamos a hacer breve referencia a la venta ambulante u ocasional de productos, pero subrayar pues eso, que no es ya solo el hecho de quitar una marca a alguien, sino que nos podemos enfrentar pues, a grandes pérdidas e incluso pues, a delitos. En segundo lugar, el hecho de registrar una marca nos da seguridad y nos da protección. ¿Por qué? Porque nos da un derecho exclusivo frente a los terceros. Evitamos que alguien use nuestra marca y además esto nos da derechos frente a ellos para evitar que comercialicen productos con marcas que nos pertenecen. Más tarde, o en el siguiente apartado, vamos a hacer referencia un poco más extensa a esta parte. Por poner un ejemplo de algún tipo de poderes que nos da el registro de la marca, sería, por ejemplo, el derecho a pedir el comiso de algunos productos falsificados que utilicen una marca registrada por nosotros.
En tercer lugar, es la rentabilidad de nuestra inversión, porque al final, cuando tú inviertes o tú quieres poner en circulación una serie de productos o una serie de servicios y registras una marca o creas una marca, todo esto es un esfuerzo que tú realizas y que al final quieres que repercuta en un beneficio. En el momento en el que otra persona se aprovecha de este trabajo y utiliza a lo mejor tu marca para vender productos suyos que, por ejemplo, tienen peor calidad o que son falsificaciones directamente, en muchos casos puede repercutir en un perjuicio para ti como empresario y los consumidores pueden empezar a asociarlo con un producto de inferior calidad y, por tanto, te puede producir muchas pérdidas. En segundo lugar, que hemos incluido ahí la parte de las licencias, pues porque al final una marca, cuando sí que llega a ser renombrado o llega a tener prestigio, muchas personas quieren también aprovecharse de este prestigio de la misma. El ejemplo más claro lo tenemos en las franquicias. Al final las marcas como Burger King o como McDonald's han llegado a ese punto en el que ya tienen a personas que quieren recoger la franquicia y beneficiarse de esta marca para poder comercializarlos, aunque sean los mismos productos o servicios. En cuanto al cuarto punto, pues obviamente todo el hecho, todo lo anterior nos da un prestigio y nos consolida en el mercado, nos pone en muchas ocasiones en una ventaja competitiva con nuestros competidores y además nos da credibilidad, por ejemplo, ante los bancos a la hora de pedir un crédito. Una empresa ya con una marca que a lo mejor empieza a ser más o menos renombrada o que empieza a tener cierto prestigio o empieza a ser conocida dentro de su sector, puede crear mayor confianza a la hora de darnos ciertas oportunidades. Y como conclusión de estos beneficios, pues que al final el aumento del valor de los activos de la empresa puede ser muy grande. Entonces se suele decir que la marca es el activo intangible más importante que tiene una empresa. Continuando un poco, que hemos hecho referencia en este anterior punto, a los riesgos que tienen no registrar la marca, pues bueno, queremos, digamos, resumirlos principalmente en dos efectos importantes. El primer efecto es que no vas a poder impedir que otros la utilicen. Como hemos dicho antes, pues puede producirse el escenario de que un tercero se aproveche de la reputación sin haber trabajado para conseguir tu marca. Pero es que no solo puede pasar esto, sino que como efecto de lo anterior, puedes perder el derecho a utilizarla. Es decir, si tú estás utilizando una marca y no la registras y a lo mejor un tercero se aprovecha de esta reputación y decide registrar la marca antes que tú, si este derecho se le concede, él puede obligarte a dejar de usarla. Como ejemplo más importante de este hecho, podemos hablar de la usurpación. Es un fenómeno que, por cierto, no tiene por qué ser ilegal. Antes hemos hecho referencia a asegurarte de que no haces nada ilegal cuando usas una marca, pero la usurpación no es en sí algo ilegal porque simplemente es un registro de mala fe. Se hace en algunos territorios porque a lo mejor en el que una persona conoce o sabe que hay una marca que no está registrada y se adelanta para tener dichos derechos y se utilizan en muchas ocasiones no para explotar los productos, sino para hacer intercambios económicos a los titulares de las marcas. Hemos incluido de estos ejemplos de usurpación, hemos traído el caso que enfrentó a Starbucks contra un abogado que se apellidaba Fico, que era un abogado ruso que antes de que Starbucks registrara su marca en Rusia o probara, digamos, invertir allí, él ya tenía registrada la marca Starbucks en este territorio. Esto lo que produjo es que al final, en un litigio que duró muchos años y produjo unas pérdidas a Starbucks o una inversión muy grande o mayor de la que tenían pensada en Rusia, les hiciera entrar en el mercado ruso mucho más tarde. Y este es un ejemplo en el que, por ejemplo, Starbucks decidió meterse en juicio. Pero hay otras empresas a lo mejor que deciden directamente pagar directamente al jugador y liberarse de procesos judiciales y de no extender el tiempo. Por eso hemos puesto también el caso de Flickr, porque este hombre sacó mucho dinero, por ejemplo, a compañías como Audi, haciendo las mismas prácticas. Audi directamente pagó a este abogado. Y este caso también ocurrió en China con la marca Tesla, que también decidió abrirse al mercado oriental
conociendo las oportunidades que iba a tener en este territorio, y se encontraron con que un ciudadano chino ya había registrado la marca. En este caso, empezaron intentando ofrecerle dinero, él siempre pedía mucho más, pedía millones por la utilización, y al final se acordó por un acuerdo extrajudicial, no se llegó a ningún litigio, pero no trascendió lo que había pagado Tesla a este ciudadano, pero probablemente una cantidad bastante grande. Y ya para terminar un poco el webinar, no nos extenderemos demasiado, vamos a resumir algunos casos que, bueno, como decimos, estos supuestos de marcas, etcétera, pues también llegan a los tribunales. Entonces, bueno, pues tenemos el primero, que lo hemos llamado Por el amor de una gitana, que enfrentó a la marca Carbonell, que pertenecía al grupo SOS, con la española, que pertenecía la gitana, la española, la marca La Española, que pertenecía a Aceites del Sur. En este caso, la marca Carbonell venía desde 1982 utilizando la famosa gitana de las botellas de aceite que aparece junto a un olivo. El caso es que la española empezó a partir de 1982 a asemejarse cada vez más a este logo, a esta marca que venía utilizando Carbonell. Durante muchos años estuvieron en litigios y siempre se falló a favor de la española, pero finalmente el Tribunal Europeo dio por primera vez la razón a Carbonell y consideró que había un aprovechamiento, en este caso, de esa marca de Carbonell, y que la española pues estaba, en este caso, incurriendo en una infracción marcaria. El segundo caso se produjo en Alemania y esto enfrentó a Ferrari con una empresa de juguetes. Es un caso que lo hemos destacado porque en este caso el tribunal alemán determinó que para que una marca se pueda proteger, además debe ser utilizada por muy conocida que sea. El caso fue que Ferrari tiene unos coches muy famosos, un vehículo que comercializa en todo el mundo, que son la marca Testarossa, que quisieron registrarla también en Alemania, pero resulta que en este estado ya había una juguetería alemana que tenía registrado este nombre para sus productos. Al final lo que ocurrió es que los tribunales alemanes dieron la razón a la juguetería, alegando que Ferrari no había utilizado lo suficientemente esta marca en Alemania. Al final son unos vehículos que son muy o sea, no hay mucha gente que pueda acceder a los mismos. Entonces, esto fue una de las razones. Ferrari alegó que había utilizado piezas con el nombre, etcétera, pero no le salió bien la argumentación porque perdió el derecho a utilizar esta marca en Alemania. El siguiente caso lo hemos llamado, pues, que si te traduzco al inglés, el corte es diferente, y esto es así porque en este caso el Corte Inglés se opuso al registro de una marca que pretendía, pues, el registro de The English Car. Entonces se planteó si esto era lo mismo o no. En este caso se falló a favor de aquel que pretendía el registro en un idioma diferente, porque se apuntaron que las alegaciones que hizo el Corte Inglés pues no eran suficientemente sólidas para demostrar que existía un daño real o potencial a la marca del Corte Inglés. Se consideraba que, aunque podía ser semejante el término, realmente no había ningún tipo de riesgo de confusión. El siguiente caso lo hemos titulado Los vehículos también llevan relojes, y bueno, pues aquí enfrentó a una marca que se pretendía su registro por un ciudadano español que pretendía, como decimos, la marca hispano-suiza en el territorio europeo. En este caso ya había una persona, un empresario suizo, que tenía registrada la marca Unión Hispano-Suiza. Mientras que el español lo iba a dedicar a lo que eran coches. En este caso, el empresario que ya tenía esa marca registrada producía o se dedicaba a productos tipo de relojes, etc. Entonces, en un primer momento, la EUIPO consideró que como se dedicaban a campos y a productos totalmente diferentes, pues en este caso podían utilizar o podía registrarse ambas marcas y ambas podían coexistir. Por el contrario, la persona que ya tenía registrada esa marca se opuso, alegando, y lo llevó a los tribunales, alegando que en muchas ocasiones, y eso también es cierto,
muchas empresas de vehículos al final terminan produciendo relojes, prendas de vestir y que por tanto podía haber un riesgo de confusión y de asociación de marcas. Al final el Tribunal General de la Unión Europea anuló la resolución de la UIPO que permitía la coexistencia de ambas marcas y se le dio razón a este empresario suizo que ya tenía registrada la suya para productos meramente de relojes y no de coches. Este caso se llama Toro Torito Bravo y enfrentan a dos marcas españolas por la utilización del famoso animal como marca. Estos fueron dos casos. El primero de ellos enfrenta al Toro de Osborne contra otra marca catalana que se llamaba Bac Toro. La marca Toro de Osborne lo que alegó es que se podían confundir las dos marcas. Esto llegó hasta el Tribunal General de la Unión Europea, que declaró que no había riesgo de confusión porque realmente existían numerosas diferencias y la verdad es que es así, porque cualquiera que vea, aquí tenemos la foto de Toro de Osborne, pero cualquiera que busque cómo es la otra marca, que se llama Toro, es un dibujo, es prácticamente como un dibujo animado, se asemeja más a una mascota o a un personaje de cualquier dibujo, de cualquier serie de dibujos animados que a esta silueta del Toro de Osborne. El caso es que pues no sabemos si fue como venganza o qué, pero al final, a los pocos años, la marca Bac Toro, que había sido denunciada por el Toro de Osborne, denunció o demandó a la marca del Toro de Osborne, alegando prohibición absoluta, porque decían que, como ha explicado antes mi compañera Irene, el toro incurría en prohibición por ser un emblema español. En este caso, esta demanda llegó hasta el Tribunal Supremo, que bueno, no apreció dicha alegación o dicho argumento, porque entendía que, aunque los toros representan tradición y cultura de España, no han vaciado totalmente el carácter de toro hasta el punto de que esta marca no se pueda utilizar. Y que además realmente el toro no es un símbolo oficial de España, que no se utilizan emblemas ni en banderas oficiales. Por tanto, no tenía sentido la argumentación de la marca Bac Toro contra el Toro de Osborne. El siguiente caso nos lleva un poco a pensar que muchas veces no solo infringimos la ley de marcas, sino que puede producirse que nos digan que no infringimos la ley de marcas, pero sí por el contrario estamos realizando una competencia desleal. En este caso se enfrentó al grupo Leche Pascual contra la empresa propietaria del famoso Don Simón. ¿Por qué? Porque en un primer momento la empresa Pascual comenzó a utilizar en sus productos la famosa marca Funciona y Funciona Más. Al ver el éxito y la receptiva por parte de los consumidores, pues Don Simón empezó a utilizar en sus productos también esta marca Funciona y Funciona Más para sus propios productos. ¿Qué pasó? Que en este caso el grupo Leche Pascual consideró que se estaba infringiendo su derecho exclusivo de marcas y finalmente el tribunal consideró que no se había infringido porque es un término pues muy usual y común, que no puede establecerse un monopolio por parte de una entidad sobre el mismo, pero sí que consideró que había competencia desleal porque había un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Por lo tanto, es un ejemplo de, como decimos, aquellas conductas que no incurriendo en una infracción de una ley sí pueden incurrir en otra, y podemos decir que en este caso conllevó una multa para Don Simón que tuvo que pagar una indemnización por daños de alrededor de 500.000 euros a Pascual. En este caso, que se llama Con el vino no se juega, es un litigio que enfrentó a dos bodegas gallegas y el litigio comenzó por la marca denominativa, que es la palabra fazo, que se suele utilizar mucho en las marcas, en las botellas de vino, pero al final se acabó decidiendo por la imagen. ¿Por qué? Pues porque digamos que eran dos botellas que tenían los mismos elementos, tanto denominativo como figurativo. Los tribunales entendieron que dos marcas, cuando son mixtas, hay algunos elementos que pueden diferenciarlas. Principalmente el elemento dominante, que es lo que aparece ahí,
es digamos, las palabras que aparecen, que son realmente lo más fácil para recordar para el consumidor. En este caso, el elemento dominante no diferenciaba tampoco porque eran las mismas palabras. Entonces pasaron al segundo elemento, que eran, digamos, los dibujos que envolvían la etiqueta de la botella de vino. En estos dos casos tampoco era posible hacer una diferenciación por los dibujos, porque el de la segunda botella, una de las bodegas, la de la bodega demandada, era prácticamente imposible diferenciarla de la demandante y por tanto el consumidor podía muy fácilmente confundir botellas. Por lo tanto, se acabó condenando a la segunda y además se obligó a publicar la sentencia de la misma para que no se volviera a comercializar este tipo de botellas con esta imagen. En el siguiente caso, simplemente comentar un ejemplo de cómo una empresa pequeña consiguió desbancar pues, una empresa grande, que era McDonald's, que pretendía registrar la marca Big Mac para sus hamburguesas. En este caso, una empresa pequeña que tan solo operaba en Irlanda se opuso y terminó el caso pues dando la razón a esta empresa pequeña e indicando que McDonald's pues, no había aprobado suficientemente el uso genuino y exclusivo de esa marca. Este caso se llama Registrar tu fama. Es un caso que enfrentó a Messi, al futbolista argentino, con la marca de bicicletas Masi, una marca española, por el registro de marca comunitaria. El caso es que Messi quiso registrar su nombre como signo para comercializar todos los productos con él mismo, pero ya había una marca anterior de bicicletas que se opuso a este registro, alegando que podía haber confusión. El caso es que realmente el tribunal al final llegó al Tribunal Nacional de la Unión Europea, que entendió que la notoriedad del nombre de Messi producía la invalidación del argumento de bicicletas Masi, porque prácticamente ningún consumidor iba a confundir ambas marcas, a no ser que viviera prácticamente en Marte. Y este es el último caso que voy a explicar yo, que es el de llama tu marca ya no cabe en mi empaquetado, que es en referencia a ciertas políticas que se aplicaron en Australia, que decidieron que el empaquetado del tabaco fuera igual para todas las marcas, es decir, todas las cajas de tabaco se publicitaban con un color verdoso oscuro y no se podían introducir ni serigrafías, ni colores, ni ningún signo distintivo. Este caso al final lo acabó ganando Australia porque lo respaldó la Organización Mundial del Comercio, pero se opusieron tanto las compañías tabacaleras que querían defender sus signos distintivos como ciertos estados, principalmente de América Central, productores de tabaco que alegaban que su economía en gran parte dependía de la exportación de productos de tabaco. Y ya simplemente para terminar este webinar, hacer una breve referencia, pues que en muchas ocasiones algunas conductas que creemos que, bueno, que son habituales y que no incurren en ningún tipo de infracción, pues pueden ser constitutivas pues, al final de una demanda por haber infringido, por ejemplo, pues la ley de marcas. Y en este caso nos referimos al hecho de que en muchas ocasiones hay empresas que a lo mejor para su publicidad realizan una fotografía, ¿vale? Y en esa fotografía imaginemos que aparece un niño, imaginemos que una empresa de juguetes, ¿vale? Quiere hacer una promoción de sus productos y fotografía a un niño jugando con un coche o con lo que sea y en esa imagen el niño lleva una camiseta en la que aparece Adidas, ¿vale? O Nike, como en el ejemplo. Y en este caso la empresa titular de esa marca considera que puede haber algún tipo de asociación entre esa empresa juguetera y que está utilizando precisamente su marca para que la gente diga, anda, pues esto lo promociona, lo patrocina esta marca, etc. Pues en estos casos una conducta que puede ser lo más habitual y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta en ese pequeño detalle, pero que al final puede ser objeto de demanda, ¿vale? Por la empresa titular de la marca. Vale, pues en este caso ya habría terminado el webinar. No sabemos si alguno de los participantes a los cuales agradecemos la asistencia pues tiene alguna duda que quisiera comentar, ya sea por el chat o ya sea con su micrófono.
Vale, en Vale. principio creemos que no habría dudas, así que nada, dejamos de compartir y bueno, pues damos por finalizado el webinar. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Sí, ya está, bueno, pues eso. Que no sé si nos oye o si nos sigue oyendo. Sí, sí. Pues eso, que muchas gracias a todos por el tiempo y nada, que esperamos que os haya gustado y que os hayáis divertido un poco con esto. Gracias, un saludo.